Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar justo a la hora indicada, a las 6 en punto. Ya hay varios que ya se integraron. Entonces, vamos a comenzar, ¿vale? Pues bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto webinar de Faro Educativo. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que hemos construido para ustedes, para reflexionar juntos sobre la práctica docente. Hoy cerramos esta primera temporada de webinars con un tema, creo que muy importante para todos nosotros, para los padres de familia y por supuesto para nuestros alumnos, matemáticas con sentido. A lo largo de estas semanas hemos recorrido temas muy importantes para fortalecer la práctica en el aula. En nuestro primer webinar hablamos sobre proyectos CEP con sentido, pensando cómo vincular los proyectos con la realidad de nuestros alumnos. En el segundo webinar trabajamos la planeación NEM, esa planeación que sí funciona en el aula real, aterrizando cómo organizar el trabajo docente desde los trayectos, los contenidos y los PDA. Y en nuestro tercer webinar hablamos sobre evaluación formativa, entendiendo cómo acompañar el aprendizaje de nuestros alumnos más allá de una calificación. Todo esto forma parte de una misma visión: ayudar a construir experiencias de aprendizaje más significativas para nosotros como docentes. Y hoy cerramos con este tema importantísimo que es las matemáticas con sentido. Les recordamos antes de iniciar que estamos muy pendientes en el chat para que nos compartan sus dudas, comentarios o alguna experiencia, todo lo que ustedes quieran compartirnos. Ahí vamos a estar muy pendientes para leerlos. También les adelanto que muy pronto vamos a compartirles nuevas temáticas de los próximos webinars que tendremos. Esto para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Para quienes no me conocen todavía, yo soy Cintia Vázquez, soy coordinadora editorial de Faro Educativo y también soy coautora del libro de texto gratuito de la SEP, Proyectos Escolares de Primer Grado. Esta tarde, para este tema tan importante, me da muchísimo gusto presentar a la maestra Gisela, que se encuentra ya con nosotros. La maestra Gisela es licenciada en Pedagogía por la UNAM, especialista en neurodidáctica de las matemáticas, dificultades de aprendizaje, arte, juego, además de metodología Montessori. Cuenta con experiencia docente en distintos niveles y actualmente dirige la Caja de Luz, un proyecto donde desarrolla laboratorios de arte, de matemáticas y ciencias para niñas y niños. Gise, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por compartir esta experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, Sin. Es un gusto para mí poder estar aquí contigo, con todos los profesores que están interesados en, pues aprender un poquito más. Y muchas gracias a Faro Educativo. Gracias, Gise. Y bueno, para comenzar, quisiera lanzar una pregunta y ahí piensen ustedes también, profes que están acompañándonos, si quieren por ahí contestar algo en el chat estaría muy interesante. Lanzar esta pregunta para abrir la reflexión. ¿Te imaginas un mundo sin matemáticas, Gis? Te cedo la palabra. Pues creo que difícilmente todo lo que tenemos en nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos, están las matemáticas inmersas. Y yo creo que es importante que iniciáramos todos como profesores contestando esta pregunta para que de la misma manera podamos realizársela a los chicos, a los pequeños, no importa la edad que tengan. ¿Cómo se imaginan ellos que puede haber un mundo sin matemáticas? Para las cosas más esenciales, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo medirían el tiempo sin matemáticas?
¿Cómo podrían medir no sé, las recetas, cada una de las cosas que le ponemos a una receta sin matemáticas? Alguna vez me dijo un pequeñito, pues con una cuchara, y una cuchara es una unidad de medida, y eso también es matemáticas. Entonces, realmente hacerlos reflexionar que las matemáticas están inmersas en nuestra vida cotidiana les hace darse cuenta que no es que están lejos de nosotros, sino todo el tiempo estamos viviendo con ellas y las resolvemos una tras otra todo el día, desde que amanece hasta que anochece, el día y la noche, cómo recorremos distancias, cómo planificamos, cómo medimos la hora, cómo calculamos el cambio, cómo sabemos cuánto dinero vamos a pagar. Todo el tiempo utilizamos las matemáticas. Claro, Gis, y ahí creo que como profesores a veces nos surge la duda, ¿no? O antes, como estábamos acostumbrados a dar clases de matemáticas, ¿resolver una operación significa realmente comprenderla? Realmente, Solamente eso. ¿no? Yo creo que analizamos todos esa parte de que muchas veces los chicos aprenden las fórmulas para poder resolver la mayoría de las veces los exámenes, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa? Porque creo que finalmente los papás siempre se están preocupando porque saquen una buena nota, una buena calificación. Y no nos estamos preocupando porque realmente entiendan que esa fórmula que fue inventada por un maravilloso matemático y que nos ayudaría a resolver la vida cotidiana, si no la entendemos, difícilmente la guardamos, difícilmente la procesamos y solo va a estar en nuestro cerebro por algunos momentos, por un tiempo muy cortito. Y tal vez más adelante la podamos retomar. No sé cuántos de ustedes no les ha pasado que toman un grupo nuevo y llegan y dicen, ay, pero eso no me lo enseñó mi maestra. Y tú dices, ¿realmente no te lo enseñó? A ver, acuérdense, seguramente si no, eso nunca lo vimos. ¿Por qué? Porque realmente todos esos procesos, todas esas fórmulas se quedaron ahí en memorizarlas para el momento, para el tiempo en el que las necesitábamos retomar y se olvida, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho esta reflexión, bueno, no siempre, lo he analizado después de que muchos papás se acercan y dicen, maestra, es que los tiempos de nosotros eran mejores porque sabíamos más cosas y los niños de ahora no saben nada. Y eso no es así. O sea, los niños realmente seguimos enseñando o aprendiendo muy similar a como aprendíamos nosotros, claro, con nuevas técnicas, nuevas estrategias. Sí, la realidad es que sí ha cambiado, pero lo que más ha cambiado por el cual los niños tienen dificultades para retomar, para retener, para entender todas esas fórmulas, es precisamente el entorno social en el que vivimos. Nosotros salíamos a la tienda, nos mandaban a las tortillas, salíamos a la calle, jugábamos y resolvíamos situaciones de nuestra vida cotidiana. Y todo aquello que nos enseñaban en la escuela, lo sabíamos aplicar, lo utilizábamos y resolvíamos. ¿Qué sucede con los niños ahora? Ya no pueden salir, la inseguridad los ha hecho que se queden en casa, las mamás trabajan y se quedan al cuidado de las abuelas, ya realmente todo aquello que están utilizando o aprendiendo en la escuela ya no lo utilizan en la vida cotidiana y eso nos obliga a nosotros como profesores a generar esos procesos para que ellos puedan realmente aplicar eso que nosotros les estamos enseñando en su vida cotidiana para que ellos puedan realmente apropiarse de esas fórmulas, comprenderlas y resolver problemas. Claro, y aquí es donde acabas de dar un punto muy importante. La nueva escuela mexicana, aquí es donde pone el foco, ¿no? No solamente es resolver, sino desarrollar formas de pensar matemáticamente en nuestro día a día. Gise, ¿esto cómo dialoga con lo que vemos hoy en el aula? Pues es bien importante trabajar con la nueva escuela. La verdad es que no es algo nuevo, yo creo que muchas metodologías lo han trabajado.
pero realmente no nos habíamos apropiado de ella, no la conocíamos muy bien y no sabíamos que todo este aprendizaje, todo este momento de aprender el razonamiento, la comprensión, la argumentación, la resolución de problemas, son habilidades cognitivas, son procesos que los pequeños tienen que ir atravesando de forma gradual. No podemos decir, ah, bueno, va en quinto y tiene que hacer esto, ¿no? Ya tiene que lograr esto. La realidad es que sí, nosotros tenemos que partir de un algo, pero por eso existen las evaluaciones, ¿no? Al inicio del ciclo, que nos ayudan mucho a saber de dónde partir. Y si bien yo sé que es difícil que nosotros podamos generalizar, porque tenemos grupos a veces muy grandes, no podemos partir de lo mínimo porque nos exigen algo, ¿no? Pero esa es la parte bonita de este nuevo programa, que sí tenemos que tener desarrollar en los peques estas habilidades cognitivas, las cuales no son lineales, no va una detrás de la otra, sino son simultáneas. Quiere decir que las podemos aplicar todas en todo momento. Acuérdense que el razonamiento tiene que ver muchísimo con la manipulación. Lo dejamos de largo. Pensamos que porque ya van en quinto o en sexto, esa etapa de la manipulación ya pasó y realmente no es así. La manipulación es básica desde el preescolar hasta la prepa. Se tiene que utilizar el que manipulen para que realmente ellos puedan comprender. Y después todo eso que es simbólico, los símbolos, la suma, la resta, la multiplicación, realmente tengan un significado para ellos. Y la realidad es que casi siempre empezamos, a ver, vamos a sumar. Este es el signo de más y vamos, cuando no entienden que eso es juntar cosas. Vamos a jugar a juntar cosas, ¿no? Para que después ellos puedan resolver sus propios procesos, puedan obtener sus propios procesos y puedan argumentar qué están haciendo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que les dices, no, no escribiste el procedimiento, tienes que escribir el procedimiento como yo te lo enseñé? Y la realidad es que no, porque cada pequeño puede, con todo eso que tú le estás dando, formar sus propios procesos para llegar a un resultado. Y lo importante no es que, porque a veces pensamos, es que lo copió, no, es que lo hice en mi mente. ¿Puedes explicarme cómo lo resolviste? Y eso hace que el pequeño llegue a un conocimiento, a un aprendizaje y una apropiación del tema. Eso es súper importante. Y todo eso que vimos va a generar que vaya resolviendo problemas, ¿no? Todo eso es generar problemas y que ellos mismos los puedan resolver. Y eso es bien importante. Entonces, acordémonos que los contenidos y los PDA nos ayudan a orientar ese desarrollo y a organizar experiencias en el aprendizaje para que sí realmente sean apropiados. Claro, es súper importante lo que acabas de decir. Que tomemos en cuenta, consideremos que el aprendizaje matemático, sobre todo con con la nueva escuela mexicana, ya no se queda solamente en el procedimiento, ¿no? Tiene que ayudar a desarrollar otras habilidades como el razonamiento, la comprensión, la argumentación, resolución de problemas. Es decir, que no solo pensar en qué contenido voy a enseñar hoy o cómo voy a enseñarles a resolver una operación aislada, a sumar, a restar, sino qué tipo de pensamiento quiero construir con ese contenido. Y hablando de contenido, Gis, aquí aparece algo clave. ¿Cómo pasamos del contenido al pensamiento matemático? Bueno, acordémonos y tenemos que tener muy en claro que el contenido matemático solo es el medio y no el fin. Y a veces pensamos que el contenido es el fin y no es así. El contenido solamente va a ser el medio. Él no se enseña para memorizar, sino para utilizarlo en su vida cotidiana. Realmente tenemos que tener muy en claro esa parte. Entonces, estos contenidos con los PDA nos ayudan a entender qué tiene que aprender y qué es lo que debe lograr, ¿no? ¿Qué tiene que aprender y qué es lo que va a lograr? Para posteriormente que nosotros con eso que tiene que aprender y lo que el niño tiene que lograr, busquemos las mejores metodologías, que él manipule, que él explore, que él represente,
están estos maravillosos formas de trabajo que a mí me encantan, el trabajo por proyectos y la metodología STEAM, que realmente nos ayuda a vincular absolutamente todas las áreas de los programas, de los contenidos, matemáticas con español, con historia, con ciencias, con arte, absolutamente todos. Tú puedes formular un solo proyecto al día que tenga absolutamente todas tus materias y que te ayude a que el niño esté inmerso en un ambiente que le genere una situación problemática, que aprenda a resolverlo y que pueda trabajar todas y vincular todas las áreas, ¿no? Comprender, la parte de la comprensión es que el de realmente una conexión práctica de lo concreto a lo abstracto y todo eso resolviendo los problemas. Tengo un ejemplo en el cual a lo mejor tú puedes trabajar, no sé, a lo mejor el uso de los números o los valores posicionales, ¿no? Entonces, el valor posicional tú lo puedes vincular con de dónde viene. Usas, por ejemplo, más adelante vamos a ver una diapositiva en donde trabajamos este material utilizando la historia, ¿no? La historia, de dónde viene un material con el que tú puedes trabajar con él lo puede desarrollar y puede trabajar un montón de áreas, desde, por ejemplo, cómo crear, no sé, una receta de cocina. Tú haces, por ejemplo, una charola de frutas, de esa charola de frutas trabajas matemáticas con fracciones, qué parte de las frutas son manzanas, qué parte de las frutas te comiste, crea, no sé, una obra de arte con una charola de, no sé, una obra de arte de Archivolvo, que él es un artista que trabaja mucho con frutas y verduras creando sus obras de arte, pero entonces ves de dónde viene la fruta, si es de México, si es del extranjero, entonces ves, por ejemplo, también en geografía, a ver, vamos a señalar en qué continente está, en qué país está, pueden hacer mapas grandes, mapas más pequeños, y de ahí a ver, vamos a escribir la receta de cocina, cuáles son las características de la receta, y en un mismo día tú trabajas matemáticas, español, geografía, ciencias, arte, y generas un espacio y un ambiente en donde el chico se siente sumamente contento, aprende, son aprendizajes que realmente se van a quedar con él y esas fórmulas que les enseñamos para ver cómo se resuelve la suma de fracciones con el método de la mariposa, entiendan realmente qué significa ese método de la mariposa, ¿no? Sí, Gis, totalmente. Comprender que aprender matemáticas es un proceso, creo que es algo súper importante para la labor docente de hoy en día. Y esto pues no ocurre de una sola vez, ni con una sola actividad, ni con un procedimiento aislado, ¿no? Tenemos que crear articulación en las actividades que proponemos para nuestros alumnos, que tengan un sentido y ahí puedan ellos aterrizar con el pensamiento matemático, ¿no? Necesita práctica también, necesita acompañamiento y oportunidades constantes para fortalecer lo que han aprendido. Y bueno, ¿qué necesita un aprendizaje matemático sólido, Gis, en tu experiencia? De entrada necesitamos situaciones significativas, ¿no? Esa sería de dónde vamos a partir, sería nuestro origen, crearles situaciones que les resulten significativas, interesantes. A veces les formulamos algunos problemas que no les significan tanto porque no están inmersos en su vida cotidiana. Pero si nosotros creamos esos problemas con temas que les significan, pues los aprendizajes van a quedar más claros en ellos. Después tenemos ese motorcito, ¿no? Esa práctica constante. Ese motor es todo el tiempo, no como lo veíamos antes, ¿no? Este mes se ven fracciones, el mes que entra se ven problemas, el siguiente mes, no, o sea, tenemos que ver todos los temas todo el tiempo y se pueden vincular porque acuérdense que, por ejemplo, las fracciones, las divisiones, los números decimales, pues les digo a los chicos, son hermanitos, significan exactamente lo mismo, pero se representan de forma diferente.
Entonces, esa es una forma de ir trabajando absolutamente todas las áreas con arte, con arte, con ciencias, con matemáticas y las fórmulas. Y esa práctica constante va a ser nuestro motor. La parte de la ruta es que tenemos que ir viendo gradualmente cómo ir avanzando. Conforme los chicos van avanzando, vamos a ir desarrollando nuevas estrategias, nuevas metodologías para ir avanzando con esos mismos temas de forma gradual. Tenemos que tener mucha flexibilidad. La flexibilidad es la variedad de los ejercicios. No siempre hacer los mismos, no siempre ponerlos en el papel. Tenemos que ser flexibles, buscar en todo momento estrategias, juegos, dinámicas, y ahora en el patio, y ahora en el salón, y ahora con el papel, y ahora el libro, y ahora tomamos material, y ahora tráiganse, vamos a hacer una charola con frutas y a ver quién trae la naranja, quién trae la manzana, y vamos a jugar todo el tiempo. El juego, el arte, las ciencias van inmersos, y con esa variedad de ejercicios ellos van a ir realmente apropiándose de un aprendizaje para que finalmente pues se quede con ellos, sea sólido y significativo. Sí, Gis, y creo que esta idea es fundamental. Y creo que a todos nos ha pasado que pensamos en actividades aisladas y ya lo has dicho, ¿no? Todo tiene que ver con matemáticas y podemos darle ese sentido. Y el pensamiento matemático necesita continuidad, necesita volver sobre las ideas, sobre las actividades, sobre los ejercicios y complejizarlos, practicarlos de distintas maneras y darles ese sentido práctico, ese sentido real, que el alumno pueda ver para qué le va a servir ese procedimiento matemático, ese aprendizaje matemático. Y ahí es donde realmente se consolida el aprendizaje. Y aquí, a partir de de estas diapositivas, de estas láminas, aquí GIS nos va a dar varios ejemplos de diferente temática, de arte, de geometría, de diferente tema, para que ustedes puedan aplicar en sus aulas muy interesantes y de verdad que a sus alumnos les van a encantar estas actividades. Todo tuyo el micrófono, Gis. Muchísimas gracias, Sin. Pues yo encantada de compartirles algunas. Por ejemplo, para la construcción del número, para trabajar el valor posicional, pues yo lo que hice fue primeramente la manipulación. Eso es muy, muy importante. Creo un tablero posicional. Algunos los usamos en equipo, algunos otros, dependiendo de la cantidad de niños, los construyo. Realmente con cartulina se pueden hacer, con semillitas, con palitos, los pinté yo algunos cubitos por colores, porque también, bueno, este tipo de materiales tipo Montessori, que les ayuda a ellos a manipular y experimentar y descubrir el número de acuerdo a su posición. Y luego lo vinculé con historia. Y bueno, yo en ese momento daba a chicos de sexto, pero realmente se puede aplicar para todos, porque vi la civilización inca, platicamos un poquito quiénes eran, dónde se ubican, esta parte geográfica, y les mostré cómo ellos escribían y utilizaban la yupana para realizar y ubicar los números, realizar sumas y restas. También se pueden hacer multiplicaciones y divisiones. Este material les ayuda a descomponer, a organizar, a descomponer, a comprender el valor posicional, a hacer la suma y la resta, cómo van convirtiéndose. Es un juego sumamente divertido, les provoca tener ahí la atención constante, ver si el número lo formaron de manera correcta. Y como los incas no tenían escritura, en esa época ellos no tenían escritura, sus libros eran los quipús. Los quipús son unas tiras de cuerda en donde ellos, cada cuerdita, anotaban el número nosotros lo anotamos de forma horizontal, ellos anotan el número de forma vertical, en donde la unidad está hasta abajo, y entonces ellos iban construyendo cuánta gente moría, cuántos niños nacían,
cuántas alpacas vendían, absolutamente todo. El Quipucamayoc andaba por todas las poblaciones haciendo las anotaciones. Entonces les contaba historias, ellos crearon sus propias historias y de esas historias sí fueron ellos anotando sus numeritos en la cuerda. Conforme vayan ustedes bien teniendo pequeños, pues se pueden empezar unidades de decenas, luego centenas, luego ir metiendo unidades de millar, hacer un Quipucamayo que no, un Quipu Inca muy grande, pueden hacer un montón de cosas y todas estas actividades de verdad les generan muchísimo interés, van desarrollando y creando historias nuevas, escribían sus historias de qué era lo que compraban, qué era lo que vendían, y ellos iban anotando en el kipuk con cada cuerdita qué significaba cada uno. Realmente fue, más o menos estuvimos como yo creo que 3 semanas entre unos días, otros. Luego seguía el quipú y de repente, Miss, podemos anotar que hoy es el cumpleaños de fulanito, sí. Y ellos ahí agarraban otra cuerdita, la amarraban y a seguir anotando. Y eso les ayuda mucho a ver la posición numérica. Entonces, aparte de lo que tienen que hacer con los libros, aparte de lo que tienen que hacer con los ejercicios, y toda esa información se la van apropiando. Y ahí trabajamos historia, trabajamos geografía, trabajamos matemáticas, trabajamos español. Y entonces ustedes pueden generar un ambiente muy rico ese día, hasta pueden ir vestidos, pueden pasarles una película de cómo funciona, de cómo se mueve, la gente cómo era en esa época, qué comía, y bueno, generar un ambiente muy bonito, y trabajando el tema de matemáticas. De acuerdo, Gis. Luego tenemos, por ejemplo, para comprender relaciones entre cantidades, pues nos puede ayudar muchísimo el material que no es estructurado, es decir, las semillas, las piedritas, los cubitos, pero para algunas otras podemos utilizar, el material estructurado. Las regletas, a lo mejor si no pueden tener todos los chicos una caja de regletas, con una que ustedes tengan para que ustedes vayan demostrando y ellos vayan pudiendo utilizarla. Por ejemplo, aquí para trabajar la parte de las potencias, yo primero trabajo con la tabla pitagórica en donde se ven los números cuadrados y entonces ahí vienen las tablas de multiplicar, ¿no? Finalmente son tablas de multiplicar, son sumas abreviadas y de ahí viene el concepto de la potencia, van construyendo y siempre el manipular antes les ayuda muchísimo a la comprensión. Posteriormente, por ejemplo, aquí viene también, material con fracciones. Yo lo que hago normalmente, si no tienen el material, pueden comprar FOMI. Los niños, los más grandecitos, ya trabajábamos, por ejemplo, con el compás, trabajaban el concepto de la circunferencia, el radio y trabajaban círculos para ir creando fracciones. Los más pequeños les llevaba yo discos de CD para que ellos hicieran el trazo y luego lo recortaban como les quedara, porque es parte también de la manipulación. Entonces después vamos fraccionando, a lo mejor con los pequeños empezamos con medios, con cuartos, ¿no? Ir doblando, ir marcando, ir cortando. Y luego ir trabajando la parte de las equivalencias y cómo se dicen si son medios. No, pues ahora dame 1 de 2, ¿no? 1 de 2 se dice 1 medio y vas trabajando absolutamente todo. Y de ahí les digo, vamos trabajando a lo mejor haciendo pizzas y trayendo un hot cake y lo partimos y entonces jugamos con la comida, jugamos a trabajar todo este tipo de material que les ayuda realmente a la comprensión antes de pasar a todo el proceso de, y viene la mariposa, y ahora que cruzado, y ahora que lineal la multiplicación, porque no les resulta significativo, no lo entienden, y es por eso que muchas veces esos procesos suelen olvidarse. Entonces, esta es una muy buena estrategia. Acuérdense que manipular antes que otra cosa. Claro, y aquí es importante, ¿no? Como algunas relaciones matemáticas justamente necesitan experimentarse, manipularse antes de formalizarse, porque si no, pasa lo que comentabas hace un rato, llegan con su maestra del ciclo que están cursando y dicen, es que eso no lo vimos el ciclo anterior porque
se les olvidan los procedimientos y los vemos aislados, ¿no? Así es. Y, y bueno, aquí tenemos otro tipo de actividad GIS. Y en esta parte, acuérdense que también podemos utilizar muchísimo el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos el comprender el uso de las coordenadas cartesianas, podemos jugar batalla naval con los chicos, ¿no? Les lleva su batalla naval y bueno, les encanta jugar batalla naval. Yo me acuerdo que cuando era niña era punto de partida cuando había reuniones familiares, pero ahora realmente pocos chicos conocen el juego de batalla naval. Eso les ayuda muchísimo a trabajar las coordenadas cartesianas. En primera instancia las trabajas en el primer eje, en el primer cuadrante, y eso les va a permitir que cuando vean números positivos y negativos puedan utilizar los cuatro cuadrantes de una forma muy natural. Y luego pueden construir con las coordenadas figuras, colorearlas, recortarlas, ponerlas en relieve, ponerles palitos alrededor y hacer una escultura. Realmente pueden crear muchísimas cosas con eso y hasta formar historias, ¿no? Y jugar entre los compañeros a crear historias nuevas con esos personajes que ellos han creado. Entonces acuérdense que también el juego es una parte muy importante, es la puerta de entrada al pensamiento matemático. Claro, y sin importar la edad, ¿verdad, Gis? O sea, pueden ser desde pequeñitos de primero hasta chicos de sexto grado. Exactamente, yo recuerdo muchísimo a un profesor que entró nuevo en una escuela en donde yo trabajaba, que entró a dar quinto grado y decía, pero para qué el material no se necesita, ellos ya van en quinto, ya deberían de resolver abstractamente todo, absolutamente todo. Y pues uno no niega la posibilidad que puedan hacerlo de forma abstracta si tú les enseñas la fórmula, lo lograrán hacer, pero realmente lo están comprendiendo, lo van a asimilar, lo van a guardar realmente en su cerebro para poderlo utilizar y resolver problemas de la vida cotidiana, realmente no. Entonces, sí es importante que no importa la edad, la manipulación, el juego, el movimiento es sumamente importante. De hecho, desde preescolar puedes hacerles uno grande en el patio y jugar a localizar. Dame una coordenada y que se pare el peque en esa coordenada y a lo mejor ahí dibuja un barquito o pone algún objeto y puede el niño decir qué coordenada es e ir integrándose en la vida cotidiana. Y esto, por ejemplo, les ayuda mucho en la parte de geografía, porque tenemos que localizar coordenadas cartesianas en geografía por ahí de quinto y sexto. Entonces, pues esto les ayuda muchísimo que puedan ver esta parte geográfica y el uso. Claro, Gis, totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a esta que personalmente son de mis actividades favoritas, las de matemáticas y arte. Cuéntanos, Gis. Bueno, pues el arte es la parte en la cual yo creo que el niño termina de comprender, porque se apropia, porque crea sus propias cosas, construye y crea para sí mismo. Y yo siempre he pensado que cuando construye, realmente entiende lo que está haciendo. Cuando crea, él realmente comprende lo que está haciendo. Por ejemplo, en la primera imagen, ustedes ven una obra de Mondrian. Mondrian es un pintor que es muy versátil porque nos permite trabajar divisiones, fracciones, decimales, porcentajes. Y él, o sea, tú vas trabajando con él desde la manipulación, luego vas trabajando con él el concepto del arte y luego vas construyendo. A ver, vamos a construir cada quien nuestra obra de arte. Vamos a utilizar el inicio de la geometría, que es el punto y la línea. Entonces vamos a manipular la regla, vamos a construir, vamos a hacer líneas. Ahora, como Mondrian, vamos a ver que el cuadro no debe de ser simétrico, sino debe de tener equilibrio. Vamos a sacar fracciones equivalentes. Entonces, ¿de cuántos son los cuadritos? Bueno, a lo mejor tu cuadrícula es de 100, que yo creo que es importante partir de los centésimos, es más fácil ir sacando mitades, tercios, cuartos o ir dividiendo y crear obras de arte maravillosas. Y cuando ellos las construyen, dije, se quedan pero sorprendidos.
En la siguiente, Kandinsky, bueno, Kandinsky, pues también toda la parte geométrica la maneja maravillosamente y nosotros la podemos utilizar. Con esto yo trabajo el concepto de circunferencia, área y perímetro, pero pueden partir desde qué es, desde los más pequeñitos para saber qué es el círculo, que el círculo es la figura, que la circunferencia es el contorno, cuánto vale pi, quién es el radio y quién es el diámetro. Y con eso pintar, o pueden dibujar, crear la figura con el compás si son un poquito más grandes, recortar y formar sus propias obras de arte. Y luego combinar, pegarlas todas juntas en un muro y se ve una obra maravillosa de Kandinsky. Con Robert Delaunay también, o sea, también se trabaja la circunferencia, las líneas, las fracciones, y también es una forma muy divertida y creativa para que los niños se vayan apropiando del aprendizaje. Con Romero Brito, también es un maravilloso pintor brasileño, eh, que puedes convertir su obra de arte para trabajar primero desde lo que son el punto y la línea, que son el inicio de la geometría, y después puedes trabajar con esas líneas que él fracciona su obra de arte, todas sus obras están fraccionadas. Con eso tomas el transportador y empiezas a ver los tipos de ángulo y a ver qué tipo de ángulo creaste. Ah, no, pues que este es recto porque mide 90 grados, ¿no? Pues que, y él empieza a apropiarse realmente de los ángulos, de la medida, de cómo usar el transportador, de cómo trabajarlo y crea una obra de arte maravillosa, ¿no? En la parte, la papiroflexia que a todos nos encanta, para trabajar la parte del cubo, yo con esos trabajo también el principio del fractal, que es el principio de la multiplicación, y nos ayuda muchísimo a que ellos vayan creando cubos que pueden ser tipo matruscas y van metiendo uno dentro de otro y van midiendo volumen, ¿no? A ver, ¿de qué medida va a ser este? Va es de 5 por 5 por 5. Entonces el siguiente para que entre, ¿de qué medida tiene que ser? Lo van construyendo, van armando y luego esos mismos les permiten ir trabajando figuras mucho más grandes que trabajan en equipo y construyen. ¿Y cuántas le faltan para construir un prisma rectangular, no? Ah, no, pues aquí le faltan tantos cubos. Y eso también va ayudándolos a que esas fórmulas que les enseñamos de la fórmula del volumen, pues realmente se la vayan apropiando. Y el último es Invader, es un artista francés con el cual trabaja su obra de arte, es el pixel, y bueno, el pixel les encanta, ¿no? Entonces ellos pueden crear sus propias obras de arte con píxeles y calcular áreas y perímetros. Obviamente trabajando unidades cuadradas, que es el inicio para que ellos comprendan qué es el área y qué es el perímetro. Recuerden que utilizar todas sus herramientas, todo lo que tengan a la mano, va a ser enriquecedor para ellos y no se queden solamente en la fórmula, sino va a ir un poquito más allá. Totalmente de acuerdo contigo, Gis. Creo que estas actividades son, pues son un tesoro para nosotros como profesores, porque a veces no sabemos cómo aterrizar con nuestros alumnos ciertos conceptos matemáticos y creo que estas actividades hacen que lo vivan y pues por lo tanto se apropien del conocimiento, ¿no? Y para ir cerrando, Gis, ¿cómo fortalecemos este pensamiento matemático de manera sistemática en el aula? Recuerden que considero que para lograrlo hay que tener una práctica constante. Eso ayuda a que se fijen los conceptos, que haya experiencias variadas, que no solo sea el cuaderno, el libro. Hay que trabajar distintas áreas, distintas actividades, salirnos del aula, entrar al patio, ir al patio, ver audios, escuchar audios, ver videos, jugar. Eso nos va a permitir que el niño se vaya apropiando del aprendizaje. Eso le va a resultar que haya aprendizaje significativo porque sus actividades fueron realmente situaciones que le significaron. No olviden que hay que explorar, hay que manipular, que tienen que construir para poder apropiarse de esas fórmulas
que relacionen las fracciones con con las divisiones que con los números decimales, pero también hay una relación con la vida cotidiana, porque esos números, ese quipú se ocupaba en la historia hace muchísimos siglos que se utilizaba ese tipo de escritura. Jueguen, el juego es un vínculo maravilloso para el niño. La creación, la creatividad, no la dejen de lado, porque les ayuda a formar, a explorar patrones, formas, relaciones con las obras de arte y con las matemáticas, con el español, con las ciencias, y eso les permitirá, finalmente, todo eso hace que resuelvan los problemas que ellos tienen en su vida cotidiana. Gracias, Gise. Me parece algo muy valioso, algo muy valioso de todo lo que vimos hoy, es recordar que las matemáticas cobran sentido cuando se viven, cuando se exploran, cuando se construyen, cuando se relacionan, justo como lo acabas de decir, cuando se juegan y se crean. Y también estas experiencias no pueden quedarse solamente en momentos aislados, necesitan continuidad, práctica, reforzamiento y progresión para realmente consolidar el pensamiento matemático. Y justamente profesores, profesoras, pensando en esta necesidad de acompañamiento, desde Faro Educativo hemos desarrollado una herramienta que busca fortalecer ese proceso. Se llama Faro Matemático. Este material está pensado para acompañarlos a ustedes y a sus alumnos de forma gradual en el desarrollo de habilidades, en la práctica constante y la resolución de problemas, siempre en diálogo con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que tenemos en nuestro programa. Porque realmente al final, más allá del material, lo importante es que nosotros como docentes contemos con herramientas que nos ayuden a sostener y a fortalecer lo que ocurre en el aula, porque bien podemos hacer muchas actividades integradoras, diseñarlas para que todos estos conocimientos converjan y puedan apropiarse del pensamiento matemático. Muchísimas gracias, Gise, por compartir tu experiencia y todas estas estrategias tan valiosas, estas actividades tan ricas que nos has compartido desde tu experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas Eh, gracias, Gise. Antes de despedirnos, profesores, me gustaría que recuperáramos algunas participaciones que nos han compartido en el chat, porque muchas veces ahí aparecen dudas o alguna experiencia que nos quieran contar o ideas que son muy valiosas para nosotros. Entonces, por ahí, Dalila, no sé si andas por ahí, ¿nos puedes compartir algunas experiencias o comentarios del chat? Claro que sí, te voy pasando los comentarios. La profesora Gloria Leticia Ramírez nos comenta que ella considera lo mismo que ustedes han estado diciéndonos, que las matemáticas están inmersas en todo, desde el día de nuestro nacimiento, en cada momento de nuestro día, desde el cuánto dura el semáforo, etcétera, etcétera, etcétera. Que ella también les habla del Mondrain y hace obras y aprenden con el uso de las regletas, las líneas. También hace mandalas con las regletas. bonito, Entonces, muy bien. muy activa la profesora Leti. Felicidades. Las mandan también felicitar, consideran que el conversatorio entre Gisela y Cintia es bueno, muy bueno, que muchas gracias por compartir esas experiencias. Y tenemos las redes sociales para que se unan a nuestra comunidad educativa en la sección del chat. Es todo lo que tenemos, Cintia. Vale, pues muchísimas gracias por todas sus comentarios, por todas sus participaciones. Otra vez agradecerte, Gis, por acompañarnos y darnos tanto conocimiento de experiencia de profesor en el aula que está al día ahí con sus alumnos. Y a todos ustedes, profesores, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Justamente estos espacios nos ayudan a construir comunidad
y a escucharnos entre nosotros, escuchar las necesidades reales que tenemos en el aula y ayudarnos a resolverlas. Muchas gracias y recuerden, como ya bien les dijo mi compañera Dalila, seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a darles noticias sobre los próximos webinars y los recursos que estaremos compartiendo con ustedes. Nos vemos muy pronto. Un abrazo con cariño a todos y muy buenas tardes, profesores, Gise, compañeros. Gracias. Bonita tarde.